Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Vamos a hablar de la posibilidad de entender básicamente la diferencia que hay entre lo que llamamos el desarrollo del pensamiento, del conocimiento y el aprendizaje, y cómo en la teoría de Piaget tratamos precisamente de aclarar estos dos puntos que se prestan para muchas confusiones y que en realidad poca gente los entiende a fondo. Es por eso que yo he escogido este tema, y por otro lado, porque me parece que es muy importante que los maestros tengamos y usemos adecuadamente este contenido de estos dos elementos básicos en la teoría de Piaget, pero que no son los mismos, como mucha gente lo cree, lo piensa y lo trata de utilizar. Así pues, vamos entonces a ver qué diferencia hay entre una cosa y la otra. ¿Qué diferencia hay entre el desarrollo y el aprendizaje? En primer lugar, vamos a hablar del desarrollo en general y luego veremos qué entendemos por aprendizaje. El desarrollo, entonces, comienza, en primer lugar, por ser realmente un proceso espontáneo. El desarrollo no lo hace el exterior, el desarrollo lo hace el niño o la persona que está precisamente en el proceso de desarrollo. Igualmente, este desarrollo tiene una idea muy clara y se centra en la embriogénesis, no solamente de lo que es el sistema nervioso y el desarrollo de las funciones neuronales, pero además de todo lo concerniente al conocimiento. Así, vamos pues a hablar de este elemento que es básico, esencial en la teoría piagetiana. El aprendizaje, contrariamente al desarrollo, es provocado cuando precisamente el desarrollo es espontáneo. El aprendizaje lo provoca no solamente los maestros, los padres, los amigos, los compañeros, sino también una serie de cosas, ¿verdad?, que están alrededor de nosotros y que nos permiten aprender cosas de esto. Pero eso viene del exterior. El desarrollo es del interior. Entonces vamos a ver cómo entendemos primero el desarrollo y después hablaremos más sobre el aprendizaje. Responderemos a esta pregunta: ¿qué es pues el desarrollo? Podemos decir que el desarrollo no es una copia de la realidad. Muchas veces, en verdad, estamos confundidos. ¿Pero qué quiere decir copiar la realidad? Es decir, tragarnos, como dicen, en crudo todas las cosas que nosotros pensamos que pueden apoyar al desarrollo. El desarrollo se construye. El desarrollo es básicamente una operación. Y esa construcción, esa operación no la puede hacer sino el sujeto mismo que está tratando de desarrollar su conocimiento, su pensamiento. Vemos entonces que una de las cosas pues tan importante es entender bien
cómo podemos transformar y ampliar nuestro desarrollo cognitivo. La operación, ¿qué quiere decir una operación? No es una operación en el hospital, ¿verdad? Es una operación que puede ser cualquier cosa. Tampoco es una operación, ¿verdad?, económica. Es una operación mental, ¿verdad? ¿Qué quiere decir operación? La misma palabra operación nos está diciendo que es algo que se crea, que se desarrolla, que finalmente se logra, ¿verdad?, su máximo de posible efecto que puede tener aquel que ha desarrollado plenamente su capacidad mental. Entonces, primer dato importante sobre lo que es esta operación tiene por otra característica, es que la operación es interiorizada, ¿verdad? Esta operación interiorizada tiene como característica importante que es reversible. ¿Qué quiere decir que es reversible? Quiere decir que toda operación tiene la posibilidad de tener dos lados, es decir, un avance o al revés, ¿verdad? Una posibilidad de ir al revés de lo que está produciendo. Un ejemplo muy sencillo. Cuando uno aprende bien, ¿verdad?, operatoriamente bien la suma, aprende operatoriamente bien la resta. Entonces tenemos que esta operación es reversible, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que un niño tiene esta posibilidad de aprender, ¿verdad?, las operaciones matemáticas, vemos que tiene también la operación de aplicar y desarrollar los elementos que van a darnos esta característica de reversibilidad. Esto nos hace ver que cuando tratamos de enseñar los elementos básicos, sobre todo en la educación básica, tenemos que tener muy claro la idea de que esta enseñanza no es básicamente una enseñanza que nosotros vamos a desarrollar a través de la memorización. Nosotros necesitamos que la operación sea una operación, o sea, de nuevo, una actividad, ¿verdad?, que es interna y que se crea a partir de lo que nosotros podemos hacer y dar como mecanismos para lograr. Por ejemplo, cuando nosotros enseñamos a sumar, lo más importante no es aprender cómo y cuánto dan una cantidad más otra, sino lo que tenemos nosotros que saber es que el niño tiene que lograr comprender a través de la acción, fíjense bien, esto es muy importante, cómo se crea esta posible operación matemática. Y entonces para eso necesitamos que el niño pueda y sea capaz de manipular los elementos que concretamente la están representando. Por eso Piaget usaba tanto la palabra acción. El niño necesita actuar sobre las cosas para poderlas entender, para poder entender lo que la operación nos está dando como resultante. Y esto es una de las cosas que muchas veces se han malinterpretado. Se usa mucho el material
de una forma totalmente inadecuada. Le enseñamos a un niño a hacer una torre, ¿verdad?, con bloques que van desde el más grande hasta el más chiquito. Y entonces el niño mecánicamente aprende a subirlos y llegar del más grande al más chiquito. Esa no es precisamente un descubrimiento, no es una acción espontánea, propia del niño, sino que se le estamos enseñando, ahí estamos haciendo un aprendizaje específico de hacer una torre. Ahí comenzamos, por ahí comenzamos a ver la diferencia entre aprendizaje y desarrollo. Lo que necesitamos es que el niño, él mismo, descubra cómo puede elegir el elemento más grande como base para su torre y cómo va a tener que ir haciendo y escogiendo los elementos más pequeños hasta llegar al último. Esto le va a llevar mucho más tiempo, esto le va a llevar muchísimo más trabajo, pero esto va a tener como resultante un descubrimiento. El descubrimiento de la importancia que tiene lo que llamamos precisamente la posibilidad de ir escogiendo del más grande al más chiquito. Y si hacemos este tipo de actividad, no hacia arriba, sino en forma completamente horizontal, pues le vamos a dar palitos o lapicitos para que haga precisamente igual, ¿verdad?, un caminito que va a ir desde el más chiquito hasta el más grande. Y ese también no se lo vamos a enseñar, sino que le vamos a dar los materiales para que él los descubra, ¿verdad?, para que cada uno pueda, ¿verdad?, llegar a ver la importancia que puede tener este elemento. Y lo mismo puede ir del chiquito al más grande que del más grande al más chiquito. Si el niño puede hacer esta operación, está haciendo una operación reversible. Es esto lo que realmente nos hace ver que la seriación, tanto sea horizontal como vertical, nos puede desarrollar un elemento que va a servir no solamente para hacer esto, sino que en la vida en general vamos a aprender cómo graduar elementos, cómo irnos precisamente a organizar lo más fácil a lo más difícil y ir viendo cómo descubrimos, ¿verdad?, esta propiedad de los elementos que nos dan, que nos prestan, que nos ponen a nuestra posibilidad de manejo, ¿verdad?, de manejarlos lo más, digamos, lo mejor posible hasta que lleguen a su fin, precisamente. Y ahí está, que ya ahora no solamente van a poder hacer la seriación de los palitos o de las torres, sino cualquier tipo de seriación en la vida, porque va a aprender a ver qué es lo que va primero, qué sigue después y hasta dónde llegamos. Seriar en la vida es una de las cosas más importantes, porque hay veces que comenzamos, por ejemplo, a contar una historia y resulta que comenzamos por el desenlace, ¿verdad? Y entonces ya el principio pues ya no nos interesa, ya sabemos en qué acabó, como decía el doctor ahorita, ¿verdad? Ya no nos interesa mucho, porque todas terminan igual. Bueno, es lo mismo, ¿verdad?, en el conocimiento. Todo lo que nosotros tenemos que organizar tiene que comenzarse por una forma elemental de manejar una acción reversible. Bueno, entonces vemos que esta operación ya internalizada, que es reversible, nos va a dar la posibilidad de adquirir, ¿verdad?,
otras posibilidades también sumamente importantes, como la conservación de la cantidad. La conservación de la cantidad independientemente del espacio. Esa es otra de las cosas que se tiene que hacer con materiales y darle al niño las posibilidades para que ellos vayan descubriendo esta característica importantísima que nosotros llamamos conservación. Y que la conservación es también, como les decía ahorita, algo práctico, algo que se hace y que se hace una vez para siempre. Lo podemos hacer la primera vez, pero cuando comprendemos, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta ciertos elementos para poder decir esto es equivalente a este otro, aunque cambie su forma, aunque cambie el elemento que lo sostiene, pero siempre es la misma. ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros teniendo como seguro es que no cambia, aunque cambie aparentemente la forma en que se presenta. Es muy interesante ver cómo los niños aprenden, y aquí otra vez no vamos a enseñarles a hacer y a lograr, ¿verdad?, entender esto que llamamos conservación. Tenemos que lograr que ellos la descubran, que ellos sean los que finalmente, ¿verdad?, dicen es lo mismo. Parece que aquí hay más, pero es lo mismo. Parece que hay más en una botella muy larga que en un vaso muy ancho, ¿verdad? Un día estaba yo en el súper, porque siempre me encanta ir al súper para ver todos los atractivos, ¿verdad?, que no me puedo comer, porque por lo menos los veo, ¿verdad? Y entonces me da mucho gusto cuando tropiezo con cosas que para mí son esenciales. Por ejemplo, estaban anunciando el año pasado un aceite, por no decir tequila, pero era tequila, bueno, pero era, puse yo aquí aceite, olvídense porque no quiero problemas con los dueños, ¿verdad? Bueno, era una botella larguísima, larguísima, alta, ¿verdad? Y había otras anchitas y gordas, ¿verdad? Entonces viene una señora y dice, ay, oye, mira, ahí están al mismo precio, esta tiene como el doble, ¡qué barbaridad! Y no se habían dado cuenta que aquí abajito en los dos, ¿verdad?, decía 1 litro, pero con unas letritas chiquitas, ¿verdad? Y entonces esta señora se llevó 10 botellas de estas largas y grandes, porque eran enormes, tenían una cantidad muy grande de líquido adentro. Y dije, qué barbaridad, la sorpresa que se va a llevar cuando en 3 tragos se van a acabar la botella sus invitados. Bueno, nada de eso. Simplemente lo importante de todo esto es que vi claramente una señora, ama de casa, muy elegante, muy bien vestida y todo. No sabía, ¿verdad?, este problema, no tenía la noción fija, ¿verdad?, de lo que es precisamente la conservación. Y, ¿verdad?, la conservación de la cantidad es independiente del elemento que la sostiene, ¿verdad? Bueno, pues nunca lo aprendió seguramente en la infancia y llegó a la edad adulta y a lo mejor escogió al marido porque era muy alto y muy grande, ¿verdad? No sabemos, esto ya es completamente, se dejó llevar por el tamaño. Bueno, esto es cosa que invento mío, ¿verdad? Pero no vayan a decir que así es cuando esto le suceda, ¿no? Sin embargo, esto es muy importante de tener en cuenta, porque puede tener, como les digo,
resultados sumamente delicados, ¿verdad? Y nos podemos decir, ¿cómo me pude equivocar, verdad? Bueno, entonces, después de estas tonterías que digo, vamos a ver un poquito cómo podemos situar estos primeros conocimientos en los niños y cómo llegó Piaget, que fue el primero en dar con estas nociones, ¿verdad? Un estudio básico que no es realmente un estudio matemático, aunque estemos enseñando los números, ni es un estudio, ¿verdad? Físico, sino es un estudio lógico. Es lógico porque es precisamente una base de algo estable y muy importante, muy importante. Eso es la creación de lo que llamamos el esquema de la conservación. Bueno, para llegar allá, lo primero que hizo Piaget, sin saber a dónde iba a llegar, fue observar mucho a sus hijos. Esto se los he contado siempre a mis alumnos, ¿verdad? Los pobres 3 hijos de Piaget sufrieron mucho, pobrecitos, porque él y su esposa, que también era investigadora y psicóloga, los observaban cada momento y apuntaban, ¿verdad? Su esposa inclusive tenía junto a ella, si no es que colgado, una libretita para apuntar todo lo que los niños iban haciendo, iban descubriendo. Y así fue como descubrieron pues muchísimas cosas que luego Piaget pudo poner en teoría, ¿verdad? Los elementos básicos del desarrollo. Entonces vio cómo los niños desde pequeñitos, afortunadamente no fueron triates, ¿verdad? Sino que nacieron uno y a los 2 años otro y a los 2 años otro, porque lo que él necesitaba era ver si a la misma edad se repetían las mismas conductas, ¿verdad? Para poderle dar una finalidad naturalmente científica. Claro que eso lo pudo hacer Piaget porque era un genio, porque con 3 personas, con 3 niños, eso normalmente no es ni siquiera aceptable en lo que llamamos la ciencia. Después, miles de personas, sobre todo en Estados Unidos, reprodujeron estas pruebas y se dieron cuenta de que Piaget necesitó solamente 3 niños para dar y organizar, ¿verdad? Una teoría tan importante como es el desarrollo del pensamiento. Vio entonces cómo el niño desarrollaba desde los primeros días de nacido, ¿verdad? Los primeros señales de inteligencia, de comprensión. Cuando vio, por ejemplo, que el niño comenzaba a jalar las cosas, cuando comenzaba a tirar los juguetes afuera de la cuna y que luego buscaba que se los volvieran a traer, y para eso se ponía a dar gritos, a llorar y todo, porque todos los juguetes que tenía en la cuna ya los había tirado para afuera de la cuna, y lo que quería era que se los volvieran a poner para inmediatamente volverlos a tirar, ¿verdad? Bueno, eso es una prueba de la maternidad, ¿verdad? Que entiende la importancia de esto, que a cualquiera que no entiende bien esto, dice, pero que este niño es terrible. Primero le doy las cosas, las tira. Se las vuelvo a dar y las vuelve a tirar. Y se las vuelve a dar y las vuelve a tirar. Bueno, ya no se las voy a volver a dar más. Bueno, entonces no se da cuenta que la importancia es que el niño está descubriendo esta posibilidad de lo que llamamos el objeto permanente. Este objeto es permanente mientras lo puede recuperar, ¿verdad? Y la mamá también es un objeto permanente para él cuando él ve que la mamá se va, pero que al poquito tiempo regresa. Para el niño las cosas no son en estos primeros meses permanentes y cuando desaparecen y se fueron al hoyo negro, ¿verdad? No, aquí es algo que va a crear
ese objeto permanente que le va a dar al niño la posibilidad de creer que su mamá no ha desaparecido, sino que fue, pero va a regresar. Y fue y va a regresar. Y entonces va a crear un elemento importantísimo en lo que es precisamente el pensamiento, porque es la permanencia del objeto. Bueno, esto dura hasta los 18 años, perdónenme, 18 meses. Puede ser que a alguien le dure hasta los 18 años, pero bueno, esa fue equivocación de mi parte. No, el objeto permanente, a menos que sea un deficiente mental profundo, ¿verdad?, sea en los primeros 18 meses. Ya entonces el niño está probando una inteligencia no solamente activa con cosas, sino además está probando una inteligencia que ya se puede juntar con el lenguaje. ¿Por qué? Porque comienza ya a hablar. Y entonces ya no es que tira el muñeco, sino ya empieza a pedir ya al muñeco o al carrito con palabras. Y pupú, que lo pupú, ya le está dando, dame el carro, dame el carro. Ya le está poniendo ahí palabritas. Y entonces poco a poco esta inteligencia se va haciendo una inteligencia que también se une y tiene como compañero inseparable al lenguaje. Pero los primeros meses, porque hay mucha gente que cree que el niño no es inteligente sino hasta que habla, y que no es capaz de pensar sino hasta que habla. No, el niño piensa desde que nace, ¿verdad?, y posteriormente se va a acompañar, ¿verdad?, su pensamiento con el lenguaje. Entonces, hay una inteligencia antes del lenguaje y una inteligencia después del lenguaje. En este segundo momento, que llamamos precisamente ya el estudio de algo mucho más serio, mucho más importante. ¿Por qué? Pues porque ya es la etapa que llamamos preoperatoria. Todavía no es operatoria. Vamos a ver qué es operatoria, como les dije. No es ni en el hospital ni en el banco, ¿verdad? Es en la mente de cada uno de nosotros donde se va a realizar esta operación. Pero todavía antes de llegar a ser operatoria, ¿por qué? Porque como les decía antes, la característica básica de la operación es la reversibilidad. Y en esta preoperatoria el niño todavía no es reversible. Entonces el niño en esta etapa, pues sí es justo que crea que la botella grande y larga tiene más que la chiquita y gruesa. ¿Por qué? Porque es preoperatorio, todavía no tiene la reversibilidad, la conservación, ¿verdad? Bueno, entonces en esta etapa preoperatoria, donde una de las cosas más importantes que va a desarrollar, además de todos estos elementos que lo van a llevar poco a poco a la conservación, va a ser precisamente la posibilidad de desarrollar el lenguaje. Y la importancia tan grande que tiene de tener a su lado y cercano personas que hablen. A mí me tocó una vez, cuando estaba yo joven y bella, como dicen, trabajar en una de mis prácticas en un hospital de infantil, donde estaban tratando niños pequeñitos con muy graves, con problemas muy serios, y que tenían que estar cada uno en un cuarto separado. La entrada a estos cuartos tenía que ser la enfermera o nosotros que estábamos allí de ayudantes. Teníamos que llevar una tapabocas, teníamos que llevar, no se nos veían más que los ojos, todo lo demás cubierto y las manos con guantes. Entonces, estos niñitos, me tocó a mí hacer registro de las reacciones de los niños. Llegaron a tener casi 18 meses en estas condiciones y no progresaban en nada.
Y cuando nosotros hicimos este trabajo, de que el niño no, ni siquiera dice mamá, ni siquiera, ¿de quién va el niño a aprender a decir mamá si no oye nunca que alguien dice mamá, ni sabe lo que es su mamá, que nomás la ve de pronto detrás de un espejo, etcétera? Bueno, entonces vimos en una forma muy dramática, ¿verdad?, este estancamiento de los niños que no tenían estos modelos, estas posibilidades de aprender de los otros, ¿verdad? Entonces, en este estadio empiezan a darse pequeños señales de reversibilidad, pero no es sino hasta que el niño más o menos llega entre los 5 y los 6 años a dominar la reversibilidad y adquirir entonces la conservación. Mis alumnos ya saben todo lo que es la conservación y ya han hecho muchos ejercicios de estos, entonces ya saben muy bien la importancia que tiene todo esto, no para que los niños aprendan hacer este tipo de actividades, sino para que descubran la importancia de la permanencia del objeto y cómo todo ello puede ser transferible a otras situaciones. Vemos entonces ya la conservación, y ahí, en ese momento, pues es cuando nosotros pensamos que los niños van a llegar al primer año de primaria. Ahora, los niños que tienen tantos estímulos llegan mucho antes a tener esta conservación, ¿verdad? Como a los 5 años, y a veces algunos más distintos que otros llegan antes de los años, ¿verdad? Y esto es muy importante porque estamos viendo cómo se acelera también el desarrollo de estas actividades por el medio y por el estímulo, cosa que, como decía ahorita el doctor, pues es muy importante que tenga la posibilidad de estar rodeado de gente, pero de gente que habla, de gente que actúa. A un momento dado, a ustedes no les tocó, porque ya ustedes son gente muy joven, pero a mí sí me tocó, y cuando se abrieron las primeras salas cuna, cada niño debía de tener su propio corralito. Entonces, a las mamás que llevaban un niño, entonces era ya una gran ventaja de poder llevar al niño a una guardería, pues tenía que llevar un corralito, además, porque ahí en el corralito iba a estar todo el día su niño, hasta que ella viniera a buscarlo en la tarde. No es que los corralitos estuvieran cada uno en un cuarto, no, estaban todos en el mismo cuarto, o muchos, 10 en un mismo cuarto, pero los niños no podían estar cerca uno del otro, porque tenían un corral de por medio, ¿verdad? Pues eso en realidad era completamente inadecuado, ¿verdad? Tratamos después, no aquí, sino en donde yo vivía en esa época, no les digo porque después van a decir, uy, qué retrasados estaban los franceses, ¿verdad? Bueno, pero yo no les he dicho nada, ¿eh? ¿Dónde fue? Entonces, logramos que finalmente aceptaran en las guarderías que los niños anduvieran por el suelo, que se pelearan, que uno les tirara el pelo al otro y que el otro gritara. Bueno, claro que todas las ayudantes y todas las que trabajaban en esto, pues se les triplicó el trabajo, ¿verdad? Pero era muy importante que los niños pudieran tener el contacto físico con los otros niños. Y era precisamente esta creación de esta posibilidad de sentirse ellos diferentes al otro, ¿verdad? Y poder tener una idea de su propia persona, ¿no? Entonces, yo creo que han visto cuando un niño chiquito lo ponen frente a un espejo, el niño no se reconoce, porque no sabe que es él el que está en el espejo, porque no sabe que es un espejo. Entonces cree que es otro niño y le saluda, y el otro le saluda también. Y entonces el niño se distrae mucho y se pone muy contento porque el otro le saluda y están mucho rato saludando a su imagen, ¿verdad? Bueno, así hacemos algunas veces nosotros también, ¿verdad?
Entonces, nos ponemos un poquito de colorete, nos hacemos bien, y ahí estamos y otra vez, y bueno, pero ya no es con la misma finalidad. El niño hace esto porque no sabe, nosotros sí sabemos que queremos estar más bonitas. Bueno, entonces el niño termina pues en esta edad, y ya es toda la primaria, que termina finalmente teniendo lo que llamamos la capacidad de un pensamiento lógico, pero un pensamiento lógico todavía no formal. Entonces, nada más tenemos la posibilidad de saber que el niño entre los 5 o 6 años hasta los 10, 11 o 12 años, dependiendo del niño y dependiendo de los estímulos que se les dé, van a adquirir todos estos conocimientos lógicos, ¿verdad?, que son mucho más importantes que los contenidos de la historia, de la geografía, de todo. ¿Por qué? Porque lo más importante es que vayan desarrollando su capacidad de comprender las cosas y no aprender de memoria las respuestas que tiene que dar uno, ¿verdad?, cuando hacen una pregunta sobre quién fue el conquistador de México cuando llegaron los españoles. A lo mejor no lo saben muchas personas grandes, pero no es su culpa, no los han enseñado, pero es una cosa completamente secundaria. En cambio, sí es muy importante que esta persona conozca y tenga toda una serie de conocimientos que va a ser urgentes que tenga en la vida, aunque no vaya a trabajar como secretaria y no tenga muy buena ortografía y cosas de estas. Bueno, pero lo importante es que en estos años el niño va a adquirir cosas más importantes que este tipo de conocimientos que son solamente contenidos. Pero una de las cosas más importantes es que el niño aprende precisamente no los contenidos, sino en la significación de los contenidos. Y esto es una de las cosas que, como decía también de nuevo el doctor, son mucho más importantes, ¿verdad? Bueno, entonces todas estas cosas es lo que queremos nosotros tratar de que se adquieran en la primaria. Por supuesto que no vienen en los programas. Por supuesto que nos ha costado mucho trabajo cuando hicimos los libros de texto, de trabajar un poco, no únicamente con contenidos, sino además con ideas que nos ponían a pensar. Porque lo que queremos es que estos niños en esta época aprendan a pensar, ¿verdad?, en todos estos elementos que son verdaderamente fundamentales para el desarrollo completo de lo que es el pensamiento. Así pues, necesitaríamos tener muy claro, y además lo vamos a ver un poco en los talleres, ver la importancia que puede tener, ¿verdad?, el que tengamos estas, digamos, elementos básicos en los que sostenernos para poder comprender el mundo, para poder desarrollar, ¿verdad?, todos los trabajos que posteriormente nos van a llegar. Así pues, tenemos en esta época que trabajar mucho, porque aquí es donde entra ya no solamente los compañeros y los papás y esto, sino que entra también los maestros. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta esta lucha tan grande que hay entre el niño y el maestro. ¿Por qué lucha? Porque el niño lo que quiere es aprender cosas que entiende, y el maestro lo único que quiere es que aprenda de memoria las contestaciones que tiene que dar para que en el examen salga todo muy bien, ¿verdad?, cuando en realidad lo que el niño necesita es una comprensión a través de elementos mucho más importantes, más sólidos,
pero también más sutiles, más difíciles de adquirir, entre ellos la comprensión lectora. Dios mío, cuánto he luchado por la comprensión lectora y cada vez me da más tristeza y más, no sé, hay veces que me desanimo porque sigo viendo lo poco que luchan los maestros porque los alumnos comprendan lo que están leyendo. Y lo que nosotros queremos como maestros es que el niño lea bien, lea rápido, lea exactamente lo que está ahí. Si comprendió o no comprendió, ¿qué importancia tiene? Pues sí, eso es lo más importante de todo, ¿verdad? Porque podemos estar leyendo toda una serie de elementos que no entendemos para nada. Hace unos días una persona me contó que estaba muy triste porque, no sé si el año pasado o el antepasado, cuando fue, una de sus hijas había estado en este concurso, o que también le llaman Olimpiada del Conocimiento, que había ganado el primer lugar en lectura, que le habían dado un premio y un viaje y no sé cuántas cosas. Pero ella, que también era maestra y que también había conocido la importancia de la comprensión lectora, me dice, ¿y cómo cree que yo estoy cuando le pregunto a la niña, bueno, ¿y qué fue lo que leíste? Y dice, mamá, yo no sé nada, yo leí, lo importante era leer. Y entonces ella le dijo, pero no, leer es saber qué dice, qué entendiste tú de lo que decía el texto. Ah, no, eso a mí nunca me ha interesado. Lo que me importa es poder leer rápido y a veces salir premiada. Bueno, esta señora estaba muy triste porque quería que su hija comprendiera lo que estaba leyendo. Yo traté de darle toda una serie de tips, de posibilidades, para que poco a poco les fuera enseñando a leer. Esto me pasó también a mí en un grupo de amigas que hicimos una reunión semanal para leer un libro. Bueno, un libro chiquito, no van a creer que muy grande, pero ellas querían que aprendiéramos a hacer una crítica de un libro. Cuando leímos el primer librito, que era muy sencillo, éramos 6, pero yo era la que dirigía el grupo, entonces resulta que nadie sabía de qué se trataba el libro. Lo habían leído todas, pero que una me decía una idea, otra me decía otra, pero la estructura del libro, ¿qué había pasado con el libro? No, nadie me pudo decir. Les dije, ¿saben qué? Amiguitas, lo que vamos a necesitar es que ustedes aprendan a leer, porque aunque ustedes ya tengan 50 años, no saben leer, y ese es el otro problema, porque si uno no sabe leer, pues no sabe pensar, ni sabe obtener el provecho necesario de los libros, si los libros no nos sirven precisamente para enriquecer nuestro pensamiento. Entonces, esta es una de las cosas en las que yo he trabajado más en toda mi vida, que ya es muy larga, y con muy poco éxito. Pero ahí sigo yo dándole y dándole y dándole. Bueno, puede ser que en la otra vida me den algún premiecito, ¿verdad?, por todo esto, ¿verdad? Bueno, esto es muy importante, porque si no aprendemos a pensar a partir de los libros, ¿verdad?, no vamos a poder tener esta posibilidad de enriquecernos con el conocimiento de los que los otros, ¿verdad?, han puesto precisamente en los libros que han escrito. Esto es sumamente importante porque yo tenía una vez, y algún día escribiré yo ese libro, que es maravilloso porque es el seguimiento de un niño que traté yo durante 15 años, 14, no llegué a los 15 años, que tenía un problema muy serio físico, pero que era muy inteligente. Entonces, una vez fue a mi casa y yo, que le había enseñado a leer, que era muy buen lector,
que hablábamos mucho de muchas cosas, hasta de filosofía y todo, vio mi casa y me dice, oye, ¿tú para qué quieres tantos libros? Entonces le dije, pues para leerlos, para consultarlos, para ver, cuando tú me haces preguntas, muchas veces tengo que venir a consultarlos. Y, no, me dijo, pues eso quiere decir que tú no sabes pensar, porque los libros, no, los libros son para leerlos, pero yo creo que sí, que lo más importante es pensar. Dije, qué bueno, te doy un premio, tú eres realmente el que viene a coronar mi trabajo. Realmente es muy importante pensar. Los libros son una ayuda, son un apoyo, pero sí nos enriquecen muchísimo. A partir de esto vamos a pensar, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya llegamos finalmente a un acuerdo en que íbamos a estudiar el pensamiento de otros a través de los libros. Entonces, como el chico ya siguió sus estudios superiores y todo, pues ya no seguí yo con él, pero actualmente está en la universidad y parece que con todas sus limitaciones tiene una posibilidad de lograr un grado de educación superior. Bueno, esto se los digo porque en realidad esto es una de las cosas que más nos interesa tener muy claro, cómo se construye el pensamiento, cómo logramos desarrollar esta posibilidad de pensar, de desarrollar nuestro propio inteligencia, nuestra propia capacidad. Por ahí leí un libro, no me acuerdo ni dónde ni cuándo, de que la persona que más desarrolla o ha desarrollado sus capacidades mentales no llega al 80%, y ese es Einstein. Einstein no desarrolló plenamente sus capacidades. Eso es casi una herejía de un hombre tan brillante. Pues sí, pero él hubiera podido desarrollar más. Bueno, entonces si él desarrolló apenas el 80, pues yo creo que yo desarrollé como 10, ¿verdad? Porque en proporción realmente no podemos tener esta pues comparación, que en realidad es algo sumamente difícil de lograr. Bueno, pero esto es un consuelo muy grande. Sí, para mí fue un consuelo muy grande, porque dije, bueno, todavía me quedan unos añitos, puede ser que no muchos, bueno, pero esto lo supe yo hace muchos años, cuando todavía no era tan viejo como ahora. Pero sí empecé realmente a decir, estos tienen razón, tengo que desarrollar más mis capacidades de comprender, mis capacidades de lograr ir de manera más profunda, ¿verdad?, en las cosas, meditar y lograr una mejor crítica de lo que yo estoy haciendo. Y esto es una de las cosas que me llevaron, por ejemplo, a nunca volver a ver la televisión, porque son puros mugreros y estos me están haciendo gastar el tiempo y no pienso, porque me están dando aquí puras cosas que ya están pensadas y nada más me las dan para que yo me las trague enteras, ¿no? Bueno, hay programas buenos de vez en cuando en la televisión, pero no siempre. Pero sí, ¿verdad?, ver que hay cantidad de materiales en que podemos aprender un montón de cosas si leemos, pero críticamente, si leemos profundamente, si leemos con la idea de que voy a aprender, que no es ninguna cosa, digamos, que nos avergüence. Yo quiero aprender más. ¿Cómo que aprender más? Ya aprendiste. No. Esto siempre se tiene que seguir luchando durante toda la vida. Un día me puse muy mal de la vista y me tuvieron que hacer una operación. Y entonces le hablé por teléfono a una persona, que no les diré tampoco quién es, pero que me contestó, ay,
porque le dije, mira, es que yo puede ser que me quede ciega o que nada más vea así como sombras, y esto es terrible. Le dije, me dice, ¿por qué? Le dije, pues porque no va a poder leer. Ay, pero ¿y eso qué importa? Ya has leído tanto en la vida, ¿ya para qué quieres leer más? Entonces digo, no, pues como que, pues es como comer, he comido tanto toda la vida, entonces ya no voy a comer, ¿verdad? Pues no, eso no puede ser, ¿verdad? Precisamente este vicio de la lectura es algo tremendo, porque entre uno más lee, más quiere leer. Entonces no vamos a dejar de leer, sino cuando estemos finalmente ya en la tumba. Bueno, esto nos lleva a pensar que hemos dado un paso muy importante a lo que llamamos el pensamiento formal. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita es más o menos lo que, digamos, una cuarta parte del mundo logra, que es el pensamiento concreto. Porque hay mucha gente que no llega al pensamiento concreto, como la señora que compró las botellas de tequila, ¿verdad? Bueno, ahora sí dije tequila. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es el pensamiento formal? Pues es el pensamiento hipotético deductivo. Dios mío, qué palabras tan feas y tan largas. ¿Qué quiere decir eso de hipotético deductivo? Pues no quiere decir nada, sino solamente que tenemos que hacer hipótesis y que deducir las cosas a partir de las hipótesis. Y que esto, naturalmente, necesita que dominemos, ¿verdad?, un nivel de lógica más importante, más compleja, y que es precisamente la lógica matemática, la lógica formal. No quiere decir, matemática no quiere decir nada de álgebra ni no. Quiere decir la lógica, nada más la lógica, pero matemática porque no puedes hacer matemática si no tienes ese tipo y este nivel de lógica, ¿verdad? Y si tienes este nivel de lógica, las matemáticas superiores te van a ser mucho más fáciles. Bueno, pero es muy, muy importante el que logremos este nivel, ¿verdad? Hay muchísima gente que aún después de tener no solamente haber estado en la universidad, tener sus títulos, haber ido a una especialización y obtener un doctorado, y no tienen el nivel de pensamiento formal. Esto es terrible, porque quiere decir que todo lo que ha aprendido lo ha aprendido de memoria, lo ha aprendido sin entenderlo. Entonces, ¿qué cosas van a suceder si esto le sucede, por ejemplo, a un médico? Pues terrible, porque te van a recetar cosas que a lo mejor te están recetando 3 medicinas que entre sí, ¿verdad?, no son amigables. Si te tomas esta medicina y luego esta es para el dolor y esta es para la temperatura y esto es para curarte los microbios que te tomaste, etc. Sí, pero acuérdate que esta medicina con esta otra no son compatibles, y si te tomas esta y tomas esta, pues el dolor, en lugar de quitarse, va a ser mucho más fuerte, o a lo mejor hasta la persona se muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay medicinas que chocan, que no se pueden dar juntas. Bueno, entonces el médico tendría que tener una capacidad de pensar con la lógica formal para entender todos los elementos que pueden estar determinando la enfermedad de una persona, ¿no? Para poder también entrar a darle lo que necesita. Ya me pasé, sí. Bueno, yo todavía no voy ni a la mitad, qué barbaridad. Bueno, después de esto voy a hacer un poquito menos detallista, y veremos después en los cursos, ¿verdad?, o en la tarde, que tenemos la posibilidad de dar preguntas y respuestas, no sé, preguntas si las pueden dar. Entonces, pueden poner, si podemos contestar, las contestamos, y si no, pues ni modo, tenemos que aceptar que no sabemos.
¿verdad? Hay tantas cosas que no sabemos. Bueno, después de que Piaget hizo todo esto y que organizó todas sus investigaciones y trabajos y todo lo que ha hecho o que hizo en la vida de sus 82 años, bueno, agregó algo muy interesante, pero no fue al final, pero fue casi al final, cuando le dijeron, bueno, ¿qué otros elementos, qué otros factores son importantes para el desarrollo mental? Entonces él dijo, bueno, mire, hay 4 factores muy importantes. El primero es la maduración, el segundo es la experiencia, el tercero es la transmisión social y el 4 es la equilibración. Lo que no se dieron cuenta las personas es que lo que decía ahora ya lo había dicho, ¿verdad? Implícitamente en lo que había dicho antes. Pero bueno, ahora lo va a decir explícitamente. ¿Qué es la maduración? Lo que habíamos dicho, ¿verdad? La maduración del sistema nervioso, la maduración de todo lo que es el sistema lingüístico, la maduración de todo lo que es la capacidad de acción, ¿verdad? Y todo esto no es básicamente una maduración como si fueran frutas, ni menos maduración, como decimos algunas veces, que una fruta está madurada a pellizcos, ¿verdad? Como hacemos luego con los aguacates cuando son medio duros, ¿verdad? Y el aguacate ya parece que ya se maduró. Y en realidad se aflojó porque le hicimos muchas caricias para que pareciera ya madurito. Bueno, la maduración es básicamente el lograr ese desarrollo completo de todos los elementos físicos, pero también de los elementos de experiencia, que ahorita la vamos a ver, que nos van a permitir entonces del desarrollo de los estadios o de momentos del desarrollo. Entonces, después de la maduración, vamos a ver la experiencia. ¿En qué consiste la experiencia? Cualquier persona tiene experiencias, bueno, sí, pero las experiencias están muy determinadas por lo que se llama la experiencia lógico-matemática. Y volvemos otra vez allá. Decimos sí, hay una experiencia figurativa y una experiencia operativa. Hay una experiencia en la que nada más conocemos a los objetos en su exterior, en lo que para qué nos sirven y todo eso, pero que no sabemos, ¿verdad?, qué operaciones podemos hacer a partir de las características de los objetos mismos. Entonces, esta es uno de los elementos más importantes también en la escuela. Las operaciones nos dan experiencias muy importantes, ¿verdad?, a través de las reestructuraciones que nosotros podemos hacer a los conocimientos que vamos obteniendo. Esto es una de las cosas que también debiéramos como maestros tener muy claros, porque esto exige, ¿verdad?, y todas estas experiencias nos van a ayudar, porque esto es otra cosa muy importante, que estos elementos se ayudan unos a otros, además de que la operación, la experiencia, nos ayuda a ser precisamente mejores en los otros elementos que hemos visto, que hemos estado desarrollando, ¿verdad? Entonces, esta experiencia nos va a dar otro elemento importante para el crecimiento del pensamiento, de la capacidad de desarrollar nuestro pensamiento, nuestras capacidades, es lo que ustedes quieren. Una se llama, estas dos posibilidades son una, la abstracción simple, y otra es la abstracción refleja, ¿verdad? Estas operaciones nos las van dando, ¿verdad?, estas experiencias
de acuerdo, como les dije ahorita, si nosotros experimentamos desde un punto únicamente externo y aparentemente concreto, o si vamos más allá y conocemos las cosas por sus productos, por sus características específicas, ¿verdad?, de cada una. Entonces, esto nos va a llevar también a un crecimiento, pero lo mismo va a ser la transmisión social. Este tercer elemento que nos permite crecer es el que nosotros conocemos como la posibilidad de poner en conjunto todas nuestras experiencias, todos nuestros conocimientos a través del contacto, ¿verdad?, de unos con otros. Por eso es tan importante la socialización. Y por eso es tan importante que en la escuela los niños y los jóvenes puedan hablar. Porque en las escuelas, en los grupos donde todo el mundo está callado y nadie, el maestro es el único que habla, allí no hay una experiencia social. Porque el único que está hablando es el maestro, y aunque seamos 40, entre nosotros nadie sabe lo que el otro piensa. Y lo importante de la experiencia social es precisamente poner en común todo lo que nosotros estamos pensando, lo que entendimos, lo que no entendimos y lo que podemos nosotros tener en cuenta, que muchas veces no se nos han ocurrido. Esto no voy a alargarme porque creo que es el menos difícil de entender, pero que sí es muy importante de ejercer en la escuela, en nuestra posición, y no solamente en la escuela frente a los niños, sino también con los compañeros, también con las autoridades, también con las actividades que hagamos, aunque sean actividades de tipo, pues, puramente, digamos, de hacer reportes y de poner calificaciones. La cuarta es la más difícil de entender y es precisamente lo que llamamos la equilibración. Piaget trabajó toda su vida en llegar al punto de lograr la equilibración. ¿Qué es la equilibración? Pues la equilibración es una posibilidad de nosotros tener lo que llamamos un proceso de retroalimentación, que puede ser un proceso que transforma, ¿verdad?, los elementos que nosotros estamos manejando para llegar a ampliar, ¿verdad?, su producto, lo que estamos nosotros produciendo. Entonces, estos procesos que se regulan a sí mismos, ¿verdad?, son una compensación progresiva de nuestros sistemas. La equilibración se da de forma de una sucesión de niveles de equilibrios de estos mismos niveles. Es alcanzar el segundo y sobre todo el tercero y cuarto nivel para poder sentir que vamos pasando de nivel. Lo que intentaba muy explícitamente Piaget era de que entendiéramos que no podíamos pasar de un nivel hasta que este nivel estuviera equilibrado. O sea, no podemos pasar del nivel, el primer nivel, ¿verdad?, de las primeras operaciones de los primeros 2 años a las operaciones preoperatorias si no tenemos las primeras operaciones equilibradas. Llegamos a al segundo nivel de operaciones o de estadio, como le queramos decir, pues ese también tiene que estar equilibrado para poder pasar al tercer nivel. Y el tercer nivel también tiene que estar equilibrado para poder pasar al cuarto nivel. Esto es sumamente importante porque aquí es donde tenemos personas que están todas desniveladas, ¿verdad?, porque ninguno de los niveles se ha equilibrado. Y así le pusieron precisamente, ¿verdad?, así, equilibración, porque como una balanza necesitamos que esté todo equilibradito. Una balanza está equilibrada cuando
ya nos da el peso exacto, ¿verdad? Bueno, pues hay veces que tenemos algunas partes de nuestro conocimiento en una etapa y otras partes en otra etapa y otras partes en otra etapa, ¿verdad? Entonces ahí no estamos equilibrados. Por lo tanto, nuestro pensamiento es un pensamiento bastante raro y obtuso, ¿verdad? Bueno, pero se da y es difícil hacer entender a las personas, sobre todo a los maestros, que necesitamos tener una nivelación de los conocimientos, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto nos lleva a la conclusión. ¿Qué podemos concluir de esto? Que realmente nos falta mucho porque van a tener este escrito que yo hice para hacer esta presentación cuando les den sus memorias, y ahí ya pueden leer todo esto con más calmita, porque en hora y media no se podía ir, ¿verdad?, tan a prisa como yo hubiera deseado, ¿verdad? Pero soy muy mala para hacer presentaciones rápidas, concretas y de cosas tan amplias como son estas, ¿verdad? Para exponer los elementos del desarrollo mental. Las conclusiones que sacamos de todo esto es básicamente que ¿para qué le sirve al maestro saber esto? Pues fíjense que es sumamente importante por muchas cosas. Primero, para rechazar todo lo que sea el aprendizaje memorístico, el aprendizaje conductista, el aprendizaje que no nos lleva a salir precisamente de ningún nivel, porque no nos está llevando al corazón básico, a la esencia misma de esto. La segunda cosa que es importante es que estas operaciones no se enseñan. Esta es la cosa en que insisto más fuerte. El niño tiene que descubrirlas. El maestro no le puede enseñar a hacer una torre. Mira, coge primero la grande, y luego la que sigue, y luego la que sigue, y luego la que sigue, hasta que ya llegas a la más chiquita. Pues eso es ponerle y darle una habilidad nada más externa que no le va a servir porque no la va a poder generalizar. Entonces, esos inclusive colegios que se dicen, o escuelas que se dicen constructivistas, se dicen así. Y un día pregunté yo, ¿por qué se dicen así? Porque nosotros enseñamos todo lo que es operativo y tenemos el aprendizaje operativo. Y entonces por eso nuestra escuela es constructivista. Y lo siento mucho, pero no han entendido ni un pedacito así de lo que es precisamente el constructivismo piagetiano, ¿verdad? Entonces, por favor, todo esto que se llama enseñanza operatoria, vean muy claramente que eso no se puede enseñar, se puede adquirir, se puede aprender si le damos a los niños la ocasión, pero no se lo podemos enseñar. Y aquí es donde vemos la diferencia entre el desarrollo y el aprendizaje. El aprendizaje es maravilloso cuando el niño descubre el objeto, ¿verdad?, del conocimiento, pero el objeto de la memoria únicamente operativa y aprender a hacer una seriación no es un conocimiento realmente operativo, ¿verdad? Es nada más del nombre porque están usando los materiales. Bueno, entonces es muy importante todo esto y todas las otras conclusiones de estos que son muy sencillas, las van a poder leer y siento muchísimo que no organicé bien mi tiempo porque esto es tan grande, tan largo, que nunca acabamos. También les puse aquí una pequeña bibliografía para que compren algunos libros que ya están traducidos, casi todos al español, sobre lo que es precisamente la teoría de Piaget y cómo podemos desarrollarla, ¿verdad?, en nuestro trabajo.
Así es que, pues yo espero esta tarde que tengan muchas preguntas y que yo las pueda contestar, naturalmente, porque no estoy segura de poderlas contestar, porque yo sé que ustedes piensan mucho y que a lo mejor me van a poner, como dicen, a parir chayotes, ¿verdad? Bueno, entonces les agradezco muchísimo su atención y nos vemos esta tarde para las preguntas. Muchas gracias.